Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que me sigue. Pedalean con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Prensa contracultural. La revolución cultural de los 60 fue la puerta para cientos de movimientos artísticos, culturales, sociales y políticos, y los medios de comunicación fueron los encargados de divulgar estos cambios. Los libros y las revistas culturales transmitían ideas y reflexiones diversas, los vínculos entre los procesos artísticos y la política, el valor de los líderes intelectuales que habían asumido los cambios históricos, las barreras de la sexualidad que estaban siendo fracturadas y sobre todo la relevancia que adquiría a diario el papel de los jóvenes como productores de revolución. ¿Sabe usted qué es prensa contracultural? No. ¿Prensa contracultural? Supongo que es una prensa alternativa que responde a otras dinámicas, digamos, de los grandes medios. En Colombia adquirieron un valor importantísimo las producciones escritas que promovían las ideas de izquierda, impulsadas por grupos de intelectuales. Esa creciente producción literaria se prestó para que se formaran grupos de debate y diálogo en todas las clases sociales, a veces de manera clandestina, en donde se ponían sobre la mesa las ideas que fundamentarían las revoluciones. Pero lo más importante de esta influencia fue la posibilidad de generar un nuevo contenido contracultural que circularía en forma de prensa por todo el país. Como la contracultura surge de un movimiento más de élite intelectual, la prensa es un lugar adecuado para expresarse, porque es a través de la palabra, a través del diseño, de la gráfica. Por decir una cosa, lo contracultural en los años 60, 70 y 80 era como si hiciéramos memes hoy, pero en prensa. Obviamente la prensa era lo válido porque era el momento más legitimador que había y donde se podía expresar más la estética de la época. A finales de los años 50 ya había nacido la prensa que hablaba desde las trincheras de la revolución sindical. En 1957 el Partido Comunista había tomado la decisión de difundir sus reflexiones sobre la organización social a través de la prensa, y así le dieron vida al semanario Voz. Es uno de los pocos periódicos de carácter obrero que sobrevive hasta nuestros días. Cada época ha tenido su medio más importante. Entonces, si vamos a comienzos del siglo XX, lo más importante era la prensa, porque lo importante estaba en escribir. Hacia mitad de los años 40, lo más importante se volvió la radio, porque lo más importante era ser capaz de hacer retórica de radio. Hacia los años 80 se volvió mucho más importante la televisión, que entró a dominar totalmente el mercado, y es lo que crea el final del siglo XX. Y en el siglo XXI son las redes sociales. Entonces, frente a cada cosa de estas hay algún contracultural. En la década de los 60, las ideas de la revolución cultural llegaban a la gente a través de la radio, la televisión y las revistas y periódicos. Los medios impresos fueron el canal para aquellas ideas que desmentían las versiones oficiales. Entonces, se crearon revistas contraculturales como Aleph, Flash, Fogonazo Informativo, la Revista Alternativa y el Correo del Llano. Estas revistas fueron un bastión del movimiento estudiantil y durante los primeros años de los 70 generaron un discurso en contravía de medios oficiales como El Tiempo. Originalmente lo contracultural fue lo vanguardista, lo alternativo, lo bohemio, lo que buscaba criticar al consumo, quería hacer distinto a la sociedad de consumo, quería decir, queremos ser buena vida, queremos vivir bien, queremos otro tipo de calidad de vida. Pero con el tiempo hoy lo contracultural se volvió otra cosa más del consumo, o sea, yo soy crítico del consumo consumiendo. Entonces, de alguna forma, lo contracultural hoy es uno de los valores más importantes de la sociedad de consumo. Nos venden sé contracultural consumiendo, lo cual es una contradicción de principio. Durante el siglo XX hubo un sinnúmero de medios de comunicación que alimentaron las bases de los movimientos contraculturales y que contribuyeron a fortalecer maneras disidentes de observar la realidad. El movimiento Los Nuevos tuvo como uno de sus fundadores al poeta antioqueño León de Greiff. Con un programa que vaya a las nuevas generaciones y a uno que se le ha olvidado las cosas ya del estudio, recordándole todo, es cosa muy importante.
Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.